Buenos días, Calvario. ¿Cómo están esta hermosa mañana? ¿Bendecidos? ¿Agradecidos con el Señor? Si se pueden poner de pie, por favor, vamos a alabar a nuestro Señor. Clamándote a ti, deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, oh haz resplandecer los que hay aquí. Y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración.
susurro de tu amor que me dice todo estará bien. Tu presencia, tu poder rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Toma los pedazos, Dios, te entrego mi corazón. Límpiame, restaurame. Solo en tu presencia, tu poder rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Habrá victoria. Mueves montañas, rompes murallas, abre los cielos, Dios poderoso, vencedor, siempre a mi lado estás. Abre los mares, de par en par tu fuego cae, cielo y tierra verán, Rey Jesús, siempre a mi lado estás. Mueves montañas, rompes murallas, abre los cielos, Dios poderoso, vencedor, siempre a mi lado estás. Abre los mares, de par en par tu fuego cae, cielo y tierra verán, Rey Jesús, siempre a mi lado estás. En tu presencia, tu poder rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Tu presencia, tu poder rompe cadenas, Rey de los cielos. Cuando tú hablas, montañas tiemblan. Sé que en ti habrá victoria. Habrá victoria. Habrá victoria. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo,
escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 se oirá en los cielos, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. El que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.
damos, Señor, por este tiempo que podamos estar aquí, alabando tu nombre, abriendo tu palabra, siendo alimentado y enseñado acerca más de tu gracia, Señor. Y eso es lo que pedimos, que nosotros, nuestro entendimiento de tu gloriosa gracia puede crecer y profundizar, y nosotros crecer en nuestra apreciación por ella. Gracias te damos, Señor, te dedicamos este tiempo. En el nombre de Jesucristo todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Bueno, quiero yo agradecer públicamente al pastor Cristian, porque la semana pasada yo estaba ahí en casa el sábado estudiando en mi patio, tomando mi cafecito como acostumbro, y me sentí, no me siento el 100%, me voy a ir a acostar, ya mi sermón está terminado, voy a tomar una siesta. Y yo no me levanté de esa cama por 48 horas. Bueno, sí me levanté, pero no por estar enfermo, ¿ok? Pero por 48 horas yo estaba, me pegó una influenza estomacal y llamé a Pastor Cristian a última hora el domingo en la mañana. Cristian, predica por mí. Y pues gracias a Dios que Él es muy flexible y Él pudo estar con ustedes, pero gracias a Dios todo está bien. Ahora estamos mejor y listos para continuar nuestro estudio. Si tienen sus Biblias, abran a Romanos capítulo 7. Romanos 7. Fue un tiempo atrás que yo estaba en el aeropuerto esperando que llegaran mis papás para visitar, observando la gente viniendo y yendo de sus diferentes viajes, cuando noté a un individuo. Y este hombre había estado cerca del carrusel donde viene todo el equipaje y todas las maletas de uno. Y él había colectado las maletas por él y su madre, que ya estaba mayor, y el papá de él, que también estaba mayor, y él tenía todo el equipaje que había acumulado y que estaba él tratando de cargarlo para llevarlo al carro. Pues él tenía maletines sobre los hombros, tenía maletas debajo de los brazos, tenía maletas en las manos, tenía algo metido en la boca, y él caminando como 1 centímetro cada minuto, tratando de cargar todo al elevador. Y lo miré luchando, todo porque no quería dar $2 por unas carretillas, ¿verdad? Luchando con las maletas. Y de vez en cuando se le caía uno, y para poder agarrarlo tenía que bajar todo, agarrar esa, reacomodarlo, tratar y seguir. Y alguna gente lo miraba al pasar y sentían mal por él y le ofrecían, te podemos ayudar, y él insistía, no, yo puedo solo, gracias. Y lo miré y dije, ¿cuánto cristiano no es igual? Insistiendo, yo solo puedo. Y están llevando toda esta carga de reglas y requisitos y requerimientos. Cosas que ellos piensan que yo tengo que guardar, yo tengo que cumplir, yo tengo que llevar todo esto para ser un buen cristiano. Y por resultado su progreso espiritual es muy poco y muy lento. Están ellos llenos de toda clase de frustración y cansancio, agotados y listos de darse por vencidos. Así eran los días cuando Jesús llegó.
La religión judía se había transformado en un sistema súper complicada de reglas y requerimientos y requisitos. Dios había dado la ley, los 10 mandamientos originales. Y entonces había dado diferentes instrucciones y teólogos lo han contado y enumerado y han encontrado que hay 613 diferentes mandamientos dados en la ley que los israelitas debían de seguir y guardar. 613. Pero para algunos eso no era suficiente. Dijeron, bueno, sí tenemos estos 613 reglas, pero nosotros queremos asegurar que la gente no va a quebrar alguno de estos. Pues tenemos nosotros que definir estas reglas, explicarlos, expander en ellos. Y eso es lo que se conoce como el Talmud, que son 8 volúmenes escritos por rabíes judíos, donde ellos explican y ellos definen la ley y qué es quebrarlo y cómo es obedecerlo. Por ejemplo, el día de reposo. Sencillamente decías que no podías trabajar en el día de reposo. Pero los rabíes dijeron, bueno, ¿pero qué es trabajar? ¿Cómo podemos determinar si alguien está trabajando en el día de reposo o no? Pues ellos se sentaron a definir qué es el trabajo. Y ellos dijeron, bueno, el cargar el peso más de un higo, esa frutita, un higo resecada encima de eso, es trabajo. Tirar un objeto al aire y agarrarlo con la otra mano se considera trabajo. Caminar más de 100 metros de la casa de uno es trabajo. No debes de tomar baños en el día de reposo. Por si acaso, cuando sales de la tina se te cae un poco de agua al suelo, tú lo secas y en eso estás trapeando el piso y has trabajado y violado el día de reposo. Puedes levantar un baby en el día de reposo, pero que el baby no tenga un juguete en la mano, porque entonces estás llevando una carga y has quebrado el día de reposo. Y verse en el espejo, bueno, eso no es malo, a menos que tú miras que tienes una cana y es tentado de sacar, bueno, en mi caso sería malo, pero y estás tentado de arrancarlo, y al arrancar tu cabello, estás cortando el cabello y entonces has quebrado el día de reposo. Y ellos habían construido un sistema tan complicado que llevó a algunos a caer en orgullo y en juzgando a los demás. Algunos pensaban, yo estoy cumpliendo con la ley. Yo estoy siguiendo el Talmud. Yo estoy siendo muy espiritual, no como tú. Yo te miré levantando tu baby, tenía un peluche en la mano, tú has trabajado. Pero yo, y los fariseos andaban llenos de su orgullo, juzgando a los demás, condenando a los demás. Otros habían caído en frustración y cansancio, tratando ellos de cumplir la ley y todos esos requisitos adicionales que habían sido impuestos sobre ellos, y habían llegado a un punto de frustración y decían, no es posible. Pues me doy por vencido. Porque si no puedo yo agradar a Dios siguiendo la ley, mejor me agrado a mí mismo y disfruto la vida, porque agradarle a Dios es imposible. Y otros caían en condenación y depresión, porque sentían, Dios nunca me va a poder amar, nunca voy a poder hacer lo suficiente. Y ese error en que cayeron los judíos en los días de Jesús es el mismo error en que muchos cristianos caen hoy en día.
que son salvos por la gracia de Dios. Pero ahora que son cristianos, son leyes y reglas y requerimientos y requisitos son impuestos sobre ellos. Diciendo, si tú eres verdadero cristiano, vas a hacer lo demás. Si tú eres verdaderamente espiritual, vas a hacer lo siguiente. Si eres en verdad una persona espiritual, no solamente vas a venir los domingos, sino vas a estar en línea con nosotros el miércoles y el jueves, en la oración el lunes. Eso es lo que si eres de verdad espiritual. Si no haces eso, si es verdaderamente espiritual, damas, no van a usar blue jeans, sino solo faldas. Y muchas veces como cristianos empezamos a poner estos requisitos, estas reglas, esas expectativas. Y caemos en lo mismo. Donde nosotros empezamos a enorgullecernos y juzgar a los demás porque mire qué espiritual soy. Yo traigo saco hoy, no como tú. Y miro a los demás de menos. O caigo en frustración y desesperación. Que yo no puedo. Esta vida cristiana es imposible. El ser santo, el perseguir tras la santidad es imposible. Y querer darse por vencido. De eso es lo que está ahorita enfrentando Pablo aquí en esta sección de Romanos. Recordemos rápidamente y brevemente qué es el formato, qué es su secuencia de lógica hasta este punto, ¿ok? Como nosotros hemos mirado, el libro de Romanos se trata de la salvación. Pero recuerda que la salvación se lleva a cabo en 3 diferentes tiempos. Nosotros siempre hablamos que cuando fuiste salvo, como si fue algo solamente que cuando yo recibí a Jesús. Pero cuando la Biblia habla de la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado estamos hablando de la justificación, cuando Dios nos declara justo en sus ojos. Y eso ocurrió en el pasado cuando recibimos y pusimos nuestra fe en Jesús, ¿ok? Y eso es cuando yo soy salvo de la pena, las consecuencias del pecado, ¿ok? Pero entonces está la santificación. Y de eso es lo que él está hablando ahorita en esta sección de capítulo 6 hasta el capítulo 8. Y eso se trata de lo presente. Cuando estoy siendo yo salvo del poder del pecado. Siendo salvo de la influencia, el dominio y el poder del pecado en mi vida presentemente. Y la salvación también es algo futuro, que se llama glorificación, y eso es cuando algún día seremos salvos de la mera presencia del pecado y somos llevados para estar con el Señor. Amén. Ok. Nosotros ya miramos esto en capítulos 4 y 5 y aprendimos cómo es el hombre justificado. Y la pregunta ¿es por medio de la ley? ¿Cómo es que el hombre se pone bien con Dios? El hombre pecador, ¿cómo es que él es justificado ante un Dios santo? ¿Es por nuestra obediencia, por nuestras obras, por obedecer la ley? Eso no me suena muy convincente. ¿Tenemos que empezar del capítulo 1 de nuevo? Ok. No. ¿Qué es lo que dice capítulo 3, verso 20? Miren Romanos 3, 20. Dice, porque por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano será justificado delante de él.
No, no es por la ley, no es por las obras. Ninguna persona puede ganar la aceptación de Dios. Es solamente por gracia, su favor inmerecido que recibimos por medio de Jesucristo. ¿Ok? Somos salvos de la pena del pecado por su gracia. Ahora, en esta sección, donde está hablando de la salvación del poder del pecado, la santificación, la pregunta es, ¿sucede eso por la ley? ¿Somos santificados por medio de seguir ritos, reglas, cumplir requerimientos y requisitos? Porque muchos piensan que sí. Pero lo que Pablo quiere enseñar aquí es no. También es por la gracia. Tu santificación es por la gracia de Dios. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Y su argumentación aquí en el capítulo 7 a esta iglesia que sabía que ellos estaban imponiendo nuevamente todas las leyes encima de ellos. Está diciendo, no. No caigan al legalismo. Legalismo no va a concluir con santidad. Y ahora Él está tratando de ayudarles a ver el por qué eso no funciona. Antes de decirnos cómo sí funciona, cómo es que nosotros podemos ser santos, antes está primeramente tratando de decir, no es por la ley. Pues hace 2 semanas nosotros miramos en la primera sección, Él habló de cómo nosotros hemos sido separados, salvos del Señor ley. Recuerda, hablando del matrimonio, que antes estábamos casados con el Señor ley, que nunca podíamos agradarlo, nunca estaba contento con nosotros, pero que nosotros morimos a ese matrimonio y ahora nos hemos casado con el Señor amor, quien es Jesucristo. ¿Ok? Pues Él dice, ya no estamos bajo la ley, guys. Ya no estamos bajo Él. Y ahora Él va a continuar explicándonos de cómo la ley es incapaz de santificarnos. La ley es incapaz de quebrar el poder del pecado en tu vida. Después nos va a compartir su testimonio de personal en cuanto a eso. ¿Ok? Pues leamos el texto y entonces lo vamos a digerir poco a poco. Romanos capítulo 7, verso 1. Dice, ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Estoy hablando a aquellos que están tratando de vivir la ley, de cumplir la ley ahora como cristianos, ¿ok? Dice, estoy hablando a ellos que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues, y ahora da una ilustración, un ejemplo. Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero, si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otros, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Él dice, hey, ustedes ya no están casados con la ley. Okay, la única forma que dice que un matrimonio se puede disolver es por medio de la muerte. Y dice, pues por eso ustedes murieron
Cuando pusieron su fe en Cristo, fueron ustedes identificados con su muerte, pues ustedes murieron junto con Él. Y por eso ustedes se han liberado de la ley para poder casarse ahora con el Señor. Pues son libres de la ley. Ya no están bajo la ley. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Mire lo que trae el pecado. Pecado trae fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pues hemos muerto la ley para ser unidos al Señor, para poder servir, Él dice, en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Es pecado la ley? ¿Es la ley mala, estás diciendo? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciaréis. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ah? Está hablando de la ley. Y primeramente nos habla de qué era el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Miren otra vez verso 7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Es la ley mala? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Él dice, la ley no es mala. Porque yo nunca hubiera conocido que es malo codiciar si no hubiera sido por la ley que dice no codiciarás. ¿Qué es el codiciar? Bueno, el diccionario Real Academia dice desear de todo corazón, anhelar, sentir un deseo excesivo por lo que pertenece a otro. Eso no es codiciar, eso es ir de compras, ¿no? Pero Pablo dice, yo no hubiera sabido que la codicia es pecado si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. El punto que está llegando es que la ley, el propósito de la ley es para revelar mi pecaminosidad. Es para ayudarme a ver mi pecado. Pero no solamente ver mi pecado, pero qué tanto pecado tengo. Qué tan profundamente en el pecado me encuentro. El propósito de la ley es revelar lo pecaminoso que yo soy. El hecho de que soy pecador, mi conciencia me testifica de eso. Pero la magnitud de mi estado en pecado, la ley me lo revela. La ley nos revela nuestro pecado. Es
como a mí me gusta de vez en cuando, pasar a la tienda Sprouts, donde puedo yo comprar y hacer mi propia ensalada. Bueno, antes de la pandemia te dejaban prepararlo solo. Pero podías poner toda clase de verduras y cosas buenas en tu pequeño sartén. Y no podías poner, la espinaca y no sé cómo se dice kale en español. Kale, ok. Y cosas, todas esas cosas que son muy buenas, el brócoli y todo. Y hacer un buen ensalada, muy nutritivo, muy sano. Y me encanta comprarlos y así puedo yo sentarme aquí durante mi hora de lunch y comer algo saludable. Pero más que en una ocasión he comido uno de mis ensaladas de Sprouts. Y después tengo una cita de consejería con alguien. Y ellos sienten y empezamos a hablar, a consultar. Y yo estoy escuchándolos y sonriéndoles. Y les muestro mi bella sonrisa. Y ellos así. Y yo digo, qué raro. Yo pensé que tenía una buena sonrisa. Y terminamos la cita y yo voy al baño y me miro en el espejo y sonrío. ¿Y qué pasa con mi sonrisa? Y miro todas las semillas de brócoli entre medio de los dientes. Un pedazo de kale aquí entre estos dientes. Todo esto verde que parece que soy un zombie de una de esas películas. Y con razón me miraban con esos ojos. ¿Qué le pasa a este? Ahora, el espejo me reveló mis defectos. En lo que yo no estaba consciente, lo que yo no podía mirar, ahora estoy mirando en el espejo y ahora miro lo que me pasa. Y la ley dice, tiene el mismo función. Que cuando yo leo la ley, cuando miro la ley, es como un espejo que me revela mi pecado, mis defectos, mis deficiencias, mi suciedad. La función del espejo es de revelar donde yo estoy mal. Ahora, una vez que yo miro mis defectos, ¿qué hago? ¿Agarro el espejo y empiezo a limpiar mis dientes con él? No. El espejo no sirve para limpiarme, solo para revelarme lo que está mal. Lo que yo necesito es mi cepillo de dientes y un poco de Crest o Colgate. Pero el espejo solamente me revela lo que está mal, pero no me puede limpiar. Y Pablo dice, la ley me revela el pecado, pero no puede limpiarme del pecado. No puede darme victoria sobre el pecado. Un hermano está luchando. La respuesta no es vamos a poner un montón de leyes en tu vida porque eso te va a santificar, porque la ley no puede. No fue su propósito. Pues ¿qué nos va a limpiar? Juan nos dice, es la sangre de Jesús su Hijo nos que limpia de todo pecado. No es ley, es gracia. Pues la ley, su propósito es revelarnos el pecado en nuestras vidas. Y en eso de conducirnos al pie de Cristo. Ponga su dedo aquí en Romanos. Vayan conmigo a mano derecha al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. A mí me gusta decir que Gálatas es el pequeño Romanos. ¿Okay? Todo lo que Pablo habla aquí en Romanos lo habla en Gálatas, pero con diferentes ilustraciones y diferentes palabras. Pero miren lo que dice aquí. Gálatas capítulo 3, verso 23.
¿Listos? Dice, antes de venir la fe, que antes de ser cristianos, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera, verso 24, que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Okay, un ayo era un esclavo. Los romanos tenían esclavos que eran ayos, que el papel principal de esos esclavos, del ayo, del tutor, algunas traducciones dicen, era de asegurar que los niños de la casa iban de la casa a la escuela y de la escuela a la casa y que hacían sus tareas. Era como un tutor que los conducía a la escuela, que los llevaba a la escuela. Dice, la ley es como un ayo, que su papel es de conducirnos a Cristo. Que vemos en el espejo toda la suciedad, todo el mugre y decimos, ¿cómo me voy a limpiar? Y eso me conduce a Cristo. Porque la ley, el espejo no es la solución, sino que Cristo y su sangre es la solución. Pero algunos continúan en su frustración, tratando ellos de salvarse, de santificarse, de purificarse, siguiendo las reglas y requerimientos. Pero fallan vez tras vez tras vez. Y están llegando al punto de desesperación, de decir, no vale la pena, nunca lo voy a poder hacer, voy a arrojar la toalla y mejor disfruto la vida. Porque están corriendo la ley. Y el propósito de la ley nunca era de santificarnos. Encima de estos propósitos, había algunos problemas con la ley. No es decir que la ley es mala, es santa, es buena, fue de Dios. Pero el punto de Pablo es que es limitada en lo que puede hacer. Regresen a Romanos 7, verso 8. Romanos 7, 8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Él dice, la ley tiene este gran defecto. Despierta al pecado. Despierta al pecado. Ustedes que tienen niños lo saben. Porque si hay un retrato que dice no tocar pintura mojada, ¿qué quieren hacer nuestros hijos? Algunos de ustedes lo hacen. O no pisar cemento fresco. ¿O quieren poner su nombre? No pisar zacate, porque ¿quién eres tú decir que no puedo? Y eso es lo que hace la ley, es que despierta pecado. Que yo no puedo hacer eso, nunca pensé en no hacer eso. Lo voy a hacer, ¿por qué no? Y eso es lo que hace el pecado. Despierta el pecado, es lo que hace la ley, despierta el pecado. Okay. Yo no quiero que nadie ahorita esté pensando en tacos al pastor por el resto del sermón, ¿ok? Esos tacos calientitos, cebollitas encima y un chilito que ha sido asado al lado, you know. No piensan en eso, no piensan en tacos al pastor.
Y es lo único que pueden pensar. Y la ley dice, no haga eso, no haga lo otro. Y la gente dice, bueno, solo en eso puedo yo pensar ahora. Segundo, la ley no puede producir vida. Miren el verso 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿qué? Para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Dice, la ley no me puede dar vida, solamente me puede condenar a la muerte. La ley dice, haz eso o morirás. Haz lo otro o morirás. Pero no me ayuda, no me capacita, no me da ningún poder o habilidad de hacerlo. Solo me da demandas. Y me amenaza si yo no lo hago, que yo merezco la muerte. Pero no me ayuda, no me empodera, no me capacita. Tercero dice, la ley no nos puede cambiar. Verso 12. Dice así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que el pecado, que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que nota todos los primera persona singular que él usa, yo, ¿ok? Nota. Porque lo que yo hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso me encuentro haciendo, y hay esta guerra y no lo entiendo. Y dice verso 24, miserable de mí. ¿Quién? No qué. No dice quién me liberará, pero quién me liberará de este cuerpo de muerte. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La ley no puede cambiar una persona. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, yo reconozco el problema está en mi interior, en mí. Estos deseos, estos quereres. Y la ley es algo externo. Y lo externo no puede cambiar lo interno. Voy a ver al doctor. Digamos, tuve un pequeño paro cardíaco. Grave paro cardíaco. A tal grado que en verdad lo que necesito es un trasplante. Y voy a ver al doctor. Y el doctor dice, sí,
Tu corazón está mal, muy dañada. Es crítico. No sabemos cuánto tiempo vas a poder vivir. Pues aquí, toma esta pomada. Aplícalo 3 veces al día. ¿Y eso? ¿Pomada? Y no quiero suavizar mi pecho. De eso nada me va a servir. Lo que yo necesito es que cambie lo que está adentro. Y aplicando algo externo no va a cambiar lo interno. Yo necesito un nuevo corazón, Doc. Y él dice, el problema que tenemos es algo interno. Y la ley es algo externo. Y por eso es incapaz de cambiarnos. Solo demanda. Y dice, si fallas mereces morir. Pero no me ayuda a cambiar. Solo me condena. Me señala donde he fallado. Y es por eso que el legalismo no funciona. Por eso no escuchan de este púlpito poniendo todas estas reglas y requerimientos y requisitos en sus vidas. Porque no te puede transformar. No te pueden cambiar. Es incapaz. Y Pablo describe la lucha que él tuvo. Yo queriendo pero no pudiendo, y lo que no estoy queriendo me encuentro haciendo. Y al final en verso 24 dice, miserable de mí. Pero él reconoce que la respuesta no está en algo, sino en alguien. Y dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es Cristo. La respuesta por tus luchas, por el pecado que estás tú luchando en tu vida, esos hábitos que has querido tú dejar pero no has podido, esas tendencias, esas formas de pensar. La respuesta no son más leyes y reglas. La respuesta es más Cristo en tu vida. Más gracia en tu corazón. Y nos va a explicar eso en el capítulo 8. Pues no se la pierdan. Pues estén aquí. Porque solo están agarrando un parte aquí. Pero dice, no está en la ley. Pero ¿qué sucede con la ley? ¿Qué hacemos con la ley? No podemos solo tirarlo así nomás, pastor. Dios la dio. ¿Cómo se cumple, pues? Bueno, miremos el cumplimiento de la ley. Vayan a Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús está hablando aquí y dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Y este es el verso favorito de muchas sectas. Que vienen a tu puerta, que vienen a tu casa queriendo ponerte bajo la ley nuevamente. Es decir, Jesús dijo que Él no ha venido a abolir la ley. ¿Estás guardando la ley? ¿Estás guardando el día de reposo, el sábado?
o estás adorando a Dios el domingo y quieren imponerte bajo la ley, con sus reglas dietéticas, de sus diferentes ritos, cumplir su lista de requerimientos. Y señalan, Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley. Ya ven, están bajo la ley siempre. Y eso es lo que tienes que decir. Termina el verso, hombre. No lo dejes ahí nomás. Termina el verso. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Cumplir. Jesús no abolió la ley, pero sí cumplió la ley. ¿Cómo que la cumplió? Bueno, la cumplió por su vida. La vivió perfectamente. Aún su traidor Judas dijo, he traicionado sangre inocente. Pilato dijo, no encuentro pecado en él. Jesús cumplió los 10 mandamientos perfectamente. No estoy hablando de las reglas y los requerimientos y los ritos que los fariseos habían inventado, impuestos sobre las personas. Pero Cristo cumplió la ley perfectamente. Él lo cumplió por su vida y también por su muerte. Porque la ley dice que Greg Johannes es sentenciado a la muerte por los pecados que él ha cometido. La paga del pecado es muerte. La alma que peca ciertamente morirá. Pero Jesús, el que no conoció pecado, se hizo pecado ahí en la cruz. Y tomó todos mis errores y tomó todos mis pecados. Y Él pagó el precio una vez por todas. Y Él cumplió lo que demandaba la ley. Él cumple la ley. Por su vida y por su muerte. ¿Qué significa? Que yo ahora no tengo que hacerlo. Muchos de ustedes trabajan en construcción. Y saben, cuando uno está haciendo una casa, un edificio nuevo, hay todo un proceso que hay que pasar con los inspectores, ¿verdad? Haces el cimiento y tienen que venir los inspectores. Pones la estructura, tienen que venir los inspectores. Haces lo eléctrico, la plomería, tienen que venir los inspectores. Y siempre están viniendo ellos con su libro de códigos, ¿verdad? Con la lista de requerimientos de qué es como las cosas deben de hacer. Y están buscando dónde hay defectos, dónde no está perfectamente hecho. Y te están señalando lo que tienes que cambiar. Pero por fin llegas a terminar el edificio, pero hay una última inspección. Donde viene el inspector con su libro de códigos, con su papel y pluma, y está buscando qué no está según la ley. Buscando dónde has fallado. Pero ¿qué sucede una vez que el inspector dice aprobado? Lo firma y dice, pasaste. ¿Qué sucede entonces? Que puedes ahora mudar tus cosas y usar o vivir en la casa o usar el edificio. Pero sigues tú con ese libro de códigos, día a día leyéndolos. Bueno, miramos que este enchufe si está suficientemente, ok, perfecto, según el piso, ok. Y estas gradas, las gradas tienen que ser de tantos pulgadas. Miramos esta grada para ver si, y estás viviendo cada día en el edificio con esos libros, con ese código, viendo si has cumplido o está cumpliendo el edificio. No. ¿Por qué? Ya fue aceptado. Ya fue aprobado. Ya fue cumplido.
cumplida. No abolida, pero sí cumplida. Y dice, Cristo ha cumplido la ley. Él lo ha cumplido. Y ya no tengo que andar con el libro de códigos día a día diciendo, voy a cumplir la ley o no. Porque estoy en Cristo. Y si estoy en Él y Él lo cumplió, yo lo he cumplido. Y ahora puedo yo descansar. Descansar en Él. En la obra cumplida del Señor. Y eso me libera de las garras del orgullo. O de andar juzgando o siendo juzgado por los demás. Me libera de la frustración y el cansancio. De tratando y tratando y... Me libera de la condenación y le da depresión. Porque Cristo lo ha cumplido. Pues Él dice, no se impongan bajo legalismo. En persiguiendo tras santidad. La respuesta no es la ley. Ok, pero ¿qué es la respuesta? Pues pastor. Pero la próxima semana lo verán. Pero no los quiero dejar así nomás. Miren capítulo 8, verso 2. ¿Listos? Todos juntos, a una sola voz. Bien fuertes, ¿ok? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Él dice, la respuesta no está en la ley del pecado y la muerte, sino la respuesta está en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es aprendiendo a dejar que Cristo viva por medio de nosotros. Aprendiendo a andar en el Espíritu. No andar bajo la ley o en la ley, sino andar en el Espíritu. Dejar que Cristo viva por medio de nosotros. Es la única manera que vamos a poder conquistar el pecado en nuestras vidas. Y para saber cómo se hace eso, venga la próxima semana. Pero su punto es sencillamente este. La ley, los 10 mandamientos, ha sido superada por una nueva ley. Una más grande ley. Uno que sobrepasa esa ley. Y esa ley nos da libertad. Y esa es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Señor, y es nuestro deseo vivir vidas que te agradan, vidas separadas del pecado, que no solamente, Señor, sabemos que te entristece a ti, pero traen miseria y dolor y frustración a nuestras vidas. Y nosotros queremos vivir vidas libres de esas tendencias, esos hábitos, esas actitudes. Pero no lo podemos hacer por nuestra cuenta. No lo podemos lograr por nuestras listas de reglas
necesitamos, Señor, que tú habites en nosotros y vivas por medio de nosotros. Enséñanos cómo, Señor. Gracias que nos has traído vida por medio de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Y ahora te alabamos y te adoramos en canción, dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Sea glorificado, Señor. En tu santo y precioso nombre oramos y todos dijeron amén y amén. Bueno, voy a continuar. El ministerio de diácono tuvo sus principios en Hechos capítulo 6. Los apóstoles estaban tratando de satisfacer no solo las necesidades espirituales de la nueva iglesia, pero las necesidades materiales y de benevolencia también. Esto fue lo que el pueblo judío esperaba por sus antecedentes religiosos. En el templo el sacerdote estaba a cargo de los sacrificios y el ministerio de la palabra, mientras que los levitas eran responsables de supervisar el mantenimiento de los edificios, utensilios de altar, los uniformes de sacerdote, así como el bienestar y benevolencia de sus miembros. Bueno, como los nuevos cristianos perdieron su lugar en el templo y los beneficios allí, cuando se convirtieron en creyentes, era ahora la responsabilidad de la iglesia cuidar a los suyos. En el momento en que Hechos 6 se lleva a cabo, la iglesia tenía más o menos 20,000 miembros. Los apóstoles vieron que no podían ser eficaces en ministrando la palabra y atendiendo la obra al mismo tiempo. Ellos necesitaban a alguien más para supervisar las tareas temporales de la iglesia. Se cree que la respuesta de los apóstoles era de copiar el mismo sistema que empleaban en el templo y eligieron 7 hombres que eran espirituales, de vidas santas y maduros para supervisar algunas áreas de la iglesia. En Hechos 6:3 declara: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. La Escritura dice esta tarea de cuidar ciertas específicas en la iglesia. En ningún momento dice o sugiere la Biblia que los diáconos son los supervisores de la iglesia o del pastor. Y en ningún momento refiere la Biblia a los diáconos como la mesa directiva, sino los diáconos eran líderes de siervos que ayudaban al pastor satisfacer las necesidades de la congregación. La palabra griega para diácono es diáconos, que significa siervo, ministro, mesero. Los diáconos eran los sumos ejemplos de siervos en la iglesia. Y el término diácono no solo era un título de posición, sino era la actitud que ellos siempre llevaban. Los verdaderos diáconos no se limitaban su ministerio a una vez a la semana, pero cuidaban de las necesidades de la congregación todos los días de la semana. La historia de la iglesia primitiva revela que los diáconos en el primer siglo levantaron y distribuían las ofrendas, se encargaban de cuidar a las viudas, los huérfanos, los enfermos y los que tenían necesidad. Los diáconos preparaban los nuevos conversos para el bautismo, cuidaban de los enfermos, eran responsables de la preparación de los utensilios para la Santa Cena. Pero no había manera que estos 7 diáconos nombrados podían atender a todas las necesidades de 20,000 personas por sí mismos.
Pero otra vez, viendo el ejemplo del culto del templo, todos en el pueblo judío eran dirigidos a tener miembros de sus tribus ayudar en la obra de benevolencia bajo la supervisión de los levitas. Así es como los diáconos ministraban, no haciendo toda la obra ellos solos, sino dirigiendo y supervisando a miembros de la iglesia mientras ellos se ministraban a las necesidades de la congregación. Otra nota, el lenguaje de 1 Timoteo 3:11 y la designación de Febe como diaconisa en Romanos 16:1-2 nos enseña que esta posición no es solo reservado para los hombres, sino hay una necesidad de mujeres sirviendo en este ministerio, donde ellas son especialmente equipadas para servir donde hombres no pueden. Leyendo 1 Timoteo 3:8 en adelante, dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces servirán como diáconos. De igual manera, las mujeres diaconisas deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué es el propósito de los diáconos hoy en día? El diácono debe ser lleno del Espíritu y capaz de guiar por medio de su ejemplo. Por lo tanto, debe diariamente ejercer las disciplinas espirituales de leyendo y estudiando la palabra de Dios. Debe orar, debe ofrendar fielmente, debe ser un testigo de Cristo, debe asistir regularmente a los servicios, funciones y eventos de la iglesia. El diácono debe de asistir al pastor siendo sus ojos y oídos y tomando decisiones según lo que piensa él que el pastor decidiría. El diácono debe de cuidar a las necesidades temporales de la iglesia. El diácono debe de visitar especialmente a las viudas, los huérfanos y a los enfermos. El diácono debe de dirigir y supervisar a otros miembros en los diversos ministerios de la iglesia. El diácono debe ser capaz de llevar a una persona al conocimiento de Jesucristo como Salvador. El diácono debe de conocer y entender la doctrina de la iglesia. El diácono debe ser responsable de ayudar y mantener la unidad de la iglesia. Y los diáconos se comprometen a servir de esta capacidad por los siguientes 12 meses. Bueno, nosotros tenemos a 4 individuos que vamos a nosotros a reconocer el día de hoy y designarles como diáconos por el próximo año. Pues voy a pedir que pase adelante el hermano Matías Hermsdorf. Luis Guerrero. Y Frankie Cristina Prieto. Y les voy a hacer unas preguntas que espero que lo contestan con afirmación. ¿Se comprometen hoy a servir a Cristo y a su iglesia con fidelidad, humildad, integridad y amor? ¿Se comprometen de siempre ver por la unidad y el bienestar de la iglesia, sus miembros y su pastor? Y se comprometen de mostrarse como un ejemplo de Cristo y su amor por tanto lo que esté
están en la iglesia, se comprometen a mostrarse como un ejemplo de Cristo y su amor, tanto a los que están en la iglesia como a los que están fuera. Muy bien. Bueno, déjenme orar por ustedes. Salvador eterno, tú llegaste como el supremo ejemplo de uno que vino no para ser servido, sino para servir. Y nosotros ahora apartamos a estos tus siervos, a este ministerio de diácono, para servir en tu nombre. Concédeles una profunda compasión por las necesidades humanas. Llénales de tierno cuidado y amor inquebrantable por aquellos por quienes Cristo murió. Inspíreles con devoción a su iglesia. Concédelos el crecimiento en la fe para que puedan guiar a otros por precepto y ejemplo. Y concede a la iglesia la gracia de trabajar con ellos para el aumento de la fe y el cariño dentro de la confraternidad. Sosténnos, Señor, en tus labores. En el nombre de Cristo oramos y todos dijeron amén. Amén. Ahora, un pequeño obsequio y recuerdo. Cuando nosotros pensamos en servicio, no hay mejor ejemplo de que el que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Que cuando los discípulos se juntaron todos ahí en el aposento alto para comer esa última cena juntos, no había un esclavo presente. Acostumbraban ellos tener un esclavo que lavaba los pies de las personas antes de comer. Era como ellos tenían calles de tierra y usaban sandalias, y la forma que ellos recostaban los pies estaban cerca de la cara de la persona a tu lado. Y era una cosa que ellos hacían, pero como no había Jesús, Cristo, el creador del mundo, Él se ciñó con una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Un ejemplo de servicio. Que no se trata de quién soy yo, exponiendo las necesidades de los demás primero y humillándonos y satisfaciendo sus necesidades. Y eso es lo que estos hombres y mujeres son llamados de hacer. Pues esta toalla les va a recordar de ese llamado de ser siervos de todos. Gracias, se pueden sentar. Bueno, Calvario, pongámonos de pie, alabemos al Señor y démosle gracias a Él. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria de incomparable sin final.
control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillar. En gloria incomparable sin fin. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brilla y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Y Señor Padre, te damos gracias por habernos permitido venir esta mañana, Señor, y poder escuchar tu palabra, Padre. Qué reconfortante es saber que no dependemos de la ley, sino de tu gracia, Señor. Gracias por habernos dado esa oportunidad de vida eterna a través de tu sacrificio, Padre. Bendito y glorificado seas, Padre. Qué ejemplo es el que tú nos has dado y nos sigues dando diariamente, Señor. Permítenos vivir una vida que sea agradable a ti, a tu palabra, Señor. Oramos estas cosas en el nombre tuyo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Calvario, tomen asiento unos minutitos y les prometo que los dejo ir. You guys can please have a seat just for a few minutes. Well, número uno, quiero felicitar a nuestros hermanos y nuestra hermana por ser nombrados diáconos y diaconesa de nuestra iglesia. Asegúrense, hermanos, antes de irse de recibir este pequeño panfleto. Los estamos repartiendo en las salidas. Son los nombres y los teléfonos de nuestros hermanos diáconos y diaconesa, en caso de que ustedes necesiten llamarles, felicitarlos o simplemente tenerlos a la mano por un futuro. Pero asegúrense de tomar uno de ellos al salir del santuario. Si usted está visitando nuestra iglesia y esta es su primera vez, o quizás
una de sus primeras veces, tenemos un regalo. Quisiéramos darles un pequeño obsequio allá en la mesa de atrás, en la mesa de información, simplemente por venir a nuestra iglesia y que ustedes se queden con ese obsequio. Así que si pueden, por favor, al final simplemente pararse en la mesa de información y nosotros los vamos a dar este pequeño regalo. Esta semana les quiero recordar que tenemos 4 actividades en línea. Mañana lunes tenemos oración a las 7 de la noche a través de Facebook. Así que ahí los esperamos, hermanos, para orar. Este ha sido un ministerio que inició desde el inicio de la pandemia. Lo movimos todo en línea. Los hermanos, bendito sea Dios y su fidelidad, se han mostrado ellos ahí lunes tras lunes fielmente orando al Señor. Así que por favor únase a ellos este lunes en Facebook. El martes el pastor Cristian Córdoba tiene un grupo de vida. Esto es estrictamente por Zoom. Si usted quiere participar en este grupo de vida, ellos están viendo ahorita los perfiles de Jesús. Hay un link. Ese link yo se los estoy enviando por correo electrónico, también se los estoy enviando por texto a sus teléfonos, y también lo puede obtener en la página de Facebook de Calvario, para que vayan a ese Zoom, para que entren al grupo de vida del pastor Cristian los martes a las 7. Los miércoles tenemos el estudio del libro de Apocalipsis, ¿ok? Para aquellos que están preocupados de cuáles son los últimos tiempos y qué significa ese libro y toda la ilustración que ahí viene, yo les recomiendo que entren. Apenas empezó la semana pasada, no hemos avanzado tanto todavía, más bien fue una introducción, así que no se han perdido de mucho. Entonces este miércoles es en español a las 7 de la noche también, y es también estrictamente en Zoom. Pastor Greg es una enseñanza increíble, de verdad, hermanos. No desperdicien esa oportunidad que tienen desde la comodidad de su casa, en su teléfono, en su computadora, poder entender y comprender el libro de Apocalipsis. 7 de la noche el miércoles a través de Zoom. También es un link, si lo necesitan déjenmelo saber, yo se los estoy enviando por correo. Y los jueves el pastor Greg está haciendo una clase de siervos, hablando de diáconos que sirven. Pues esta clase es de siervos, para aprender cómo servir mejor a nuestro Señor en cualquier área que Él nos ponga. Esta clase de siervos esta semana es en inglés. Así que únase a lo que estamos a nosotros proporcionando a través del internet esta semana. Y si usted trajo fielmente su ofrenda al Señor, allá atrás hay 2 cajas donde usted personalmente puede poner su ofrenda. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Dios los cubre y los proteja esta semana, y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.